Ahora nos conectamos con María Elena Ospina, quien es presidenta de ACOPI. Doctora Ospina, gracias por acompañarnos esta noche en Rica Blue. Lucas, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial para todos. Doctora Ospina, acabamos de escuchar la locución del presidente Gustavo Petro desde Cartagena, donde anuncia finalmente que este salario mínimo que ustedes estuvieron intentando concertar durante varias jornadas allí con centrales obreras, con el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, finalmente quedará en 2 millones de pesos cerrado, incluyendo el auxilio del transporte, un aumento cercano al 22-23%. ¿Cómo reciben ustedes desde ACOPI esta noticia? Bueno, muy preocupados, realmente, porque el sector que yo represento, que es la micro, pequeña y mediana empresa, es quien genera más del 80% del empleo formal del país. Y el aumento del salario mínimo no solo incrementa el ingreso del trabajador, sino que eleva de forma integral los costos laborales. Y para una MIPYME, el impacto puede representar un aumento cercano al 30% del costo total por empleado, y eso resulta insostenible para las empresas nuestras. Ustedes intentaron concertar, doctora Ospina, lo estaba diciendo yo, estuvieron sentados en esa mesa de concertación, aunque por ejemplo desde FENALCO, Jaime Alberto Cabal dijo desde el primer día, yo no voy a ir a concertar porque esto, yo no veo ya ánimos de concertación, yo veo esto muy difícil. ¿Usted cómo vio esa mesa? Porque realmente, pues como estábamos diciendo antes de saludarla, los sindicatos estaban plantados en un 16%. Ustedes como gremios habían presentado una propuesta del 7.21%, considerando inflación, productividad, y lo que termina presentando el gobierno al introducir este salario vital, pues está incluso por encima de lo que pedían los sindicatos en casi un 7%. ¿Ustedes cómo vieron ahí el ánimo de concertación? Porque realmente pues sí estaba muchísimo por encima de lo que ustedes estaban solicitando. Bueno, yo pienso que no hubo ese ánimo de concertación. Fue una mesa muy respetuosa, cordial, pero desde el inicio vimos que no había posibilidad, porque obviamente somos 3 en la mesa y veíamos el gobierno muy del lado de los sindicatos, entonces nosotros estábamos solos. Y nosotros como empresarios, ¿qué hicimos? Un ejercicio formal, responsable con el país, con la productividad, con la economía, y tomar los elementos o las variables que tú decías, inflación más productividad total de los factores, y le aumentamos un punto más, que son 100 puntos básicos al salario. Pero esto pues obviamente no tuvo el eco que nosotros esperábamos, y tenemos este resultado que pienso que ni los sindicatos se lo esperaban, y es tomar en cuenta solamente lo que dice la OIT sobre el salario mínimo vital, que si bien es cierto, nosotros como gremio, hombre, el objetivo siempre ha sido avanzar hacia mejores condiciones de vida para los trabajadores, pero esto tiene que ser de manera gradual, técnica y equilibrada, que garantice la sostenibilidad de quienes generan el empleo. No en estas condiciones, porque hoy nos ponen a puertas de unas situaciones que las empresas no van a resistir. Aquí vienen reducciones o congelamiento de nuevas contrataciones, el riesgo de la destrucción del empleo formal, la mayor informalidad laboral, el incremento de la tercerización y contratación no laboral, buscar otro tipo de contratos para poder que las empresas puedan sobrevivir, subsistir, y la inflación que se va a disparar, sí. Y cuando se dispara la inflación, se disparan las tasas de interés. Sí, presidenta, justamente usted ya comienza a enumerar algunas de las afectaciones que se van a ver cuando ya comienza, digamos, a filtrarse, por ejemplo, esta cifra desde el pasado sábado. Ya se acaba de confirmar por el parte del presidente Gustavo Petro que es un hecho, que se va a tener este aumento. ¿Cuáles son las cuentas entonces que ustedes comienzan a hacer, digamos, para tratar de evitar esas afectaciones que ya usted nos mencionaba, como una tercerización o como congelar contratación? ¿Hay alguna alternativa que tengan las empresas de su sector para tratar de enfrentar esta cifra que los golpea bastante pese a las alertas que ustedes habían emitido? Les pongo un ejemplo. Nos acaba de llamar una empresa que tiene 460 empleados de salario mínimo, y la meta con esto que acaba de suceder es despedir 300 personas. Entonces, eso es el riesgo que se corre hoy
con la situación de un salario mínimo en esas proporciones. Entonces se buscará la tercerización, la contratación no laboral, para lograr como, no digamos nivelar, pero para que las empresas traten de sobrevivir, de subsistir, este embate pues del incremento del salario mínimo tan poco ajustado a la realidad económica de este país. Sí, en esa medida, pues ya usted nos contaba que si bien se dio una mesa de mucho respeto, pero de cero concertación, ¿cree que de pronto el gobierno en este periodo que está terminando tenga alguna alternativa para ayudar a esas pequeñas empresas que se vayan a ver en problemas con estos trabajadores, con la financiación, por ejemplo, de sus temas económicos? ¿Cree que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Trabajo vaya a tener alguna ayuda para atender, digamos, o mitigar el impacto que está dejando esa cifra que ellos mismos definieron? Bueno, nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional para que de manera urgente, además, se adopten políticas complementarias que mitiguen el impacto del incremento salarial sobre las MIPYME, que promuevan la productividad y que eviten efectos adversos sobre el empleo formal. Esto, yo pienso que aquí tienen que haber unas líneas de crédito especiales para las MIPYME. Entre otras cosas, tiene que haber unas políticas complementarias como, por ejemplo, tarifas diferenciales de renta. La otra cosa es alivios tributarios. Pueden suceder, lo que pasa es que no vemos la voluntad de este gobierno para hacerlo. Doctora Ospina, cuando se analizaba aquí de cuánto iba a ser el aumento, si iba a ser del 12% que se habló en un momento como lo había propuesto el ministro del Interior Armando Benedetti, cuando ya se filtra ese borrador de decreto que resulta, Valentina, siendo cierto, porque sí, es que lo que se conocía era un aumento del 23%, que es muy cercano, básicamente la cifra es 1.750.000, que es lo que estaba en ese borrador de decreto. Sí, se termina confirmando que ese era el plan del gobierno desde el fin de semana, que fue un documento, lo que se filtró, un documento elaborado por el mismo gobierno. Pues ese plan no cambió en medio de las críticas que se conocieron una vez la filtración. El gobierno lo mantuvo y lo acaba de confirmar. Muchos decían en ese momento, doctora Ospina, que pues si bien un aumento tan significativo es muy complejo en efectos que puede tener para la economía, para las empresas, las más golpeadas podría ser su sector, porque usted justamente pues en Acopi representa a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Usted cómo ve y está de acuerdo en que su sector puede terminar siendo el más golpeado? Porque muchos dirán, una empresa grande de pronto tiene el músculo, va a ser complejo, pero tiene el músculo de poder hacer ese aumento, pero una empresa micro de unos 5 o 10 trabajadores, pues es mucho más complicado. No, total. La MIPYME es la más afectada porque es la que genera el 80% del empleo formal del país. Entonces, definitivamente es el sector más afectado. Y además que es que hay que tener en cuenta que ese tejido empresarial representa el 99.7% del tejido empresarial. Pues doctora María Elena Ospina, presidenta de Acopi, gracias por acompañarnos en esta noche en que conocemos finalmente cuál será el aumento del salario mínimo para el próximo año.